Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. The King of Kings and Lord of Lords. Y no solamente eres nuestro Salvador, You are not only our Savior, pero también nuestro Señor. but Aleluya. our Lord. ¿Cuánto lo dicen? Amén. How many say amen? Gloria sea el nombre del Señor. Puede sentarse, amados hermanos y amigos. Praise be the name of the Lord. You may be seated. Dentro de un rato vamos a hacer una dedicación de niños, In a few moments, we're going to do a dedication of kids. pero aquellos que me conocen muy bien But those who know me very well, saben que me gusta siempre poner en contexto lo que estoy por hacer. I always love to place in context what I'm about to do. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, So with the help of the Holy Spirit, quiero hablarle hoy bajo el tema: I want to talk under the topic, estampa tus huellas. stamp your fingerprints. Usted sabe que cuando un artista hace una obra We all know that when an artist makes a work of art, y cuando la termina siempre pone su firma, and when he's done, he always places his signature. es como una estampa que dice: esto es algo que yo he creado. It's like a stamp that says, this is something I have created. Y déjeme decirle que como hijos de Dios And let me tell you, as children of God, también tenemos una responsabilidad de estampar la vida de nuestros hijos, we also have a responsibility to stamp in the lives of our children, de dejar huellas en la vida de nuestros hijos. to leave fingerprints in the lives of our children. Mire, queramos nosotros o no, Whether we like it or not, estemos conscientes de ello o no estemos conscientes, whether we are conscious of it or not, hay una realidad: there is a reality. es que estamos marcando la vida de nuestros hijos. Is that we are marking the lives of our En children. algunas ocasiones la hemos marcado para bien, On some occasions, we've marked it for good, y en otras ocasiones la hemos marcado de manera negativa. and in others, maybe in a negative way. Y yo quiero que ustedes hoy puedan entender algo importante: And I want you all to understand something important today. es que cuando marcamos la vida de nuestros hijos Is when we mark the lives of our o children, dejamos esta estampa, esta huella sobre ellos, or we leave these fingerprints or this stamp upon them, eso va a afectar su futuro that will affect their future y las generaciones venideras. and the coming generations. Al final de la enseñanza, At the end of the teaching, le voy a probar bíblicamente que lo que acabo de decir es real. I'm going to prove to you biblically that what I just got done saying is true. Por eso yo quiero resaltar la importancia de nuestras responsabilidades como padres y madres. That's why I want to exalt the importance of us as fathers and mothers in the lives of our children. Y antes de dedicar sus hijos al Señor, And before dedicating their lives el to the deseo de mi Lord, corazón y mi oración the desire of my heart and my prayer es que usted pueda estar consciente de qué conlleva bendecir a sus hijos. is that you be aware what it means to bless your children. A menudo pensamos que bendecir a los hijos es traerlos donde el pastor, que ponga su mano sobre él y los bendiga. Sometimes we think that blessing our children is for the pastor to come over and place hands on our kids. Y aunque eso es parte de la bendición, And even though that is part of the blessing, no es la bendición más grande que sus hijos pueden recibir. it is not the greatest blessing that your children may receive. La bendición más grande que sus hijos van a tener The greatest blessing that your children no will have proviene del pastor de la does iglesia, not come from the pastor of a church. proviene del hogar de su padre y de su madre. Comes from the home where their father and mother reside. Usted lo bendice más de lo que yo puedo You bendecirlo. can bless them more than what I can bless them. Nadie va a influenciar más a su hijo o a su hija que usted. No one will influence more the lives of your children than you yourself. Y la meta es como la meta del artista, And the goal is like that of an artist, que una vez que ha terminado su obra maestra, that once they have finished that work of art, lo estampa con su firma. they stamp it with their signature. Y sabe que en términos espirituales eso es exactamente lo que Dios nos llama a hacer con nuestros hijos. And you know, in spiritual terms, that's exactly what the Lord calls us to do with our children. Y lo que yo quiero hacer es compartir con ustedes unos 5 principios And what I want to do today is share with you all 5 principles de cómo nosotros podemos estampar la vida de nuestros hijos. of how we can stamp into the lives of Cómo our podemos children. estampar las huellas que son para bien
en la vida de nuestros hijos. to stamp the fingerprints of that which is good in the lives of our Y children. no estoy hablando de simplemente orar por ellos, aunque eso es sumamente importante. And I'm not simply talking about praying for them, even though that is extremely important. De hecho, si usted hace todo esto y no ora, no ha hecho lo más importante. Actually, if you do all this and haven't prayed, you haven't done what's most important. Pero también requiere mucho más que simplemente una oración. But it also requires much more than a simple prayer. Requiere acción de nuestra parte. It requires action on our part. Requiere más que el pastor ore por su hijo, It requires much more than for the pastor to pray over your es child. que usted tome ciertas acciones por su hijo o su hija. It is that you take certain actions for your son or your daughter. La primera huella que debemos estampar en nuestros hijos So the first fingerprint we must stamp on our children es la huella del promotor. is the one of a promoter. Mire, a menudo escuchamos otra gente que alaba y promueve a nuestros hijos. Oftentimes we see so many other people praise our kids. Pero déjame decirte que quien debe ser el mayor promotor That the one who should be the greatest promoter de su hijo es usted. of your child is you. Y si usted no está siendo el mayor promotor de su hijo, And if you're not being the greatest promoter of your child, entonces no está haciendo las cosas correctas. then you're not doing the things right. Y déjeme decirle por qué yo digo And esto. let me tell you why I say this. Porque en Mateo 3:17 Because in Matthew chapter 3 verse 17, vemos que en el momento en que Jesús va a comenzar su ministerio público, it says that in a moment when Jesus is about to start his public ministry, el Padre the Father pone su estampa de aprobación y de promoción en la vida de su hijo. places his stamp of approval and promotion over his son. Mateo 3:17 dice, Matthew 3:17 says, y una voz del cielo dijo, and a voice from heaven said, este es mi hijo amado, "This is my beloved son. estoy muy complacido con él. With him I am well pleased." ¿Se da cuenta? Aquí el padre lo primero que hace cuando su hijo va a comenzar el ministerio público Do you realize that the first thing that the father does when his son is going to start his public ministry es que lo estampa con la huella de promotor? is that he stamps it with a fingerprint of a promoter? Estas son de las primeras palabras registradas en la Biblia These are some of the first words registered in the Bible de cuando el padre está bendiciendo a su hijo Jesús. of when the father is blessing his son Jesus. Pero una de las cosas que a veces a mí me da mucha tristeza Look, one of the things that sometimes saddens me es que pocas veces algunos hijos escuchan a su padre hablar bien de ellos. is that very few children hear their parents say positive things about them. Y no me malentienda porque todo tiene su tiempo. And don't misinterpret me, because everything has its time. Hay momentos que tenemos que reprender a nuestros hijos, There are moments we need to correct our children, corregirlos, to disciplinarlos, discipline them, pero también tenemos que sacar el tiempo para promoverlos. but we also must take out the time to promote them. Ellos necesitan escuchar que tú estás orgullosos de ellos. They need to hear that you are proud of them. Mira, si tú y yo no les resaltamos las virtudes a nuestros hijos, Look, if we don't exalt the virtues in the lives of our children, entonces no le estamos ayudando a entender la valía que ellos tienen. then we are not allowing them to see the value that they have. Por eso a veces hay niños que están con la autoestima baja. That's why we sometimes have children who have low self-esteem. Porque como padre le hemos disciplinado, Because as parents, we've disciplined pero them, no nos hemos convertido en los mayores promotores de but ellos. we haven't become the greatest promoters in their life. Ellos tienen que escucharte hablar de sus éxitos, They need to hear you speak of their de sus successes, capacidades of their y capacity, de sus fortalezas. of their strengths. Porque ¿saben lo que ocurre? Because you know what occurs? En el proceso de criar a nuestros hijos, In the process of growing our como children, estamos disciplinándonos, as we are disciplining, a menudo lo que nos ocurre es que nos pasamos regañándolos. what happens oftentimes is that we keep getting them in trouble. Y como dije, eso tiene su lugar. And that has its time. Pero ellos también tienen que escuchar que tú les amas. But they also need to understand and listen to that you love them. A menudo les resaltamos sus debilidades. Sometimes we exalt their Pero ellos weaknesses, tienen que escuchar también cuáles son sus fortalezas. but they also need to hear what are their strengths. Porque mira, algo que yo he descubierto es que las debilidades no las sabemos así. No, something I've discovered is that sometimes our weaknesses, we know it like that, Pero no siempre nos recordamos nuestras fortalezas. but we don't always remember our strengths. Como padres tenemos que
resaltar los éxitos, las capacidades, la fortaleza de nuestros hijos. As parents, we must highlight the successes, strengths, and abilities of our children. Cuando el padre dijo, este es mi hijo amado, When the father said, "This is my beloved son," no solo lo escucharon quienes rodeaban a Jesús, not only were those around him who heard Jesus heard it, sino que el mismo Jesús también lo escuchó. but Jesus himself heard it. Recuerda que Jesús es el Dios encarnado, Remember that Jesus is God incarnate. pero era 100% hombre. He was 100% man, Y en su naturaleza humana and in his human nature, tenía sentimientos. he had feelings. La palabra dice que tuvo que crecer en conocimiento y en sabiduría. The word says he needed to grow in knowledge and wisdom. Y parte de ese desarrollo saludable en la vida de Jesús And part of that healthy development in the life of Jesus también incluía el poder escuchar estas palabras de su padre. also included being able to hear these words from his father. El padre dijo, este es mi hijo amado. This is my beloved son. En otras palabras dijo, hijo, yo te amo. In other words, he said, you know, son, I love you. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, a tu hija, yo te amo? When was the last time that you told your son or your daughter, I love you? Es importante que lo expresemos con nuestra boca. It's important to express it with our mouth. Que eso quede marcado en el corazón de ellos. That it become marked in their hearts. En el momento de la transfiguración de Jesús, In the moment of Jesus' transfiguration, cuando Jesús se transfigura frente a Pedro, Jacobo y Juan, when he is transfigured in front of James, Peter, and John, la Biblia dice que al lado de Jesús aparecieron Moisés y Elías. that beside Jesus, it says in the word that Elijah and Moses appeared. ¿Y sabe lo que el Padre es en ese momento de la transfiguración de Cristo? And you know what the Father did in that moment of Jesus' Cuando los transfiguration? discípulos dijeron, vamos a hacer aquí unos tres adornos, uno para Jesús, uno para Elías y uno para Moisés. And when Peter says, we're going to make three altars, one for Elijah, one for Moses, and one for Jesus. Las palabras del Padre fueron estas. The words of the Father were this. Marcos 9:7. Mark 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. And a cloud came and overshadowed them. Y desde la nube una voz que decía, And a voice came out of the cloud saying, este es mi hijo amado, "This is my beloved Son. a él oíd. Hear him." En otras palabras, había algo que Jesucristo tenía que decir In other words, there was something that Jesus Christ needed to hear y que el resto tenía que escuchar. and that the rest needed to hear. Porque Jesús es la verdad Because Jesus is the truth. y por lo tanto lo que Jesús siempre hablaba era verdad. And therefore, everything Jesus spoke was truth. Había algo que Jesús tenía que decir y ofrecer There was something that Jesus had to say and offer que otros debían escuchar. that others must hear. Pues déjame decirte, igualmente pasa con tus hijos. But let me tell you, likewise, this happens with our children. Cada uno de ellos tiene algo que ofrecer. Every one of them has something to offer. Por eso no podemos cometer el error de escuchar a un hijo So we can't just commit the error of listening to a child mientras ignoramos a otro. while we ignore another. Ninguno es más valioso que el otro. One is not more valuable than the other. Todos tienen algo valioso que ofrecer. Each one of them has something valuable to offer. Algo del cual todos podemos aprender. Something in which we can all learn from. Pero para eso tenemos que detenernos a escucharlos. But for that, we need to stop and listen. ¿Cuándo fue la última vez When was the last time que promoviste a tu hijo o a that tu you hija? promoted your son or your daughter? Está bien, es necesario disciplinarlo, lo entiendo. Yes, it's necessary to discipline it. I understand. Pero también hay que entender que hay que tener un balance correcto. But we must understand that we must have the appropriate balance. No solamente en disciplinarlos, sino también en promoverlos. Not only in disciplining them, but also promoting them. La segunda huella que debemos estampar en la vida de nuestros hijos The second fingerprint we must stamp on our children es la huella de proveedor. is the one of a provider. El apóstol Pablo, cuando le escribió a su hijo en la fe, Timoteo, The Apostle Paul, when he wrote to his son in the faith, Timothy, en 1 Timoteo 5:8, él dijo estas palabras: in 1 Timothy chapter 5, verse 8, he said these words. el que no provee para los suyos Anyone who does not provide for their relatives, y sobre todo para los de su propia casa, and especially for their own household, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. has denied the faith and is worse than an unbeliever. Y yo sé lo que usted está pensando inmediatamente, And I know what you are thinking immediately. y es que usted tiene la responsabilidad de proveer
por las necesidades de su hijo. is that you have the responsibility to provide for the necessity of your children. Y aunque eso es literalmente lo que dice este versículo bíblico, And even though that is literally what this verse says, déjeme decirle que hay algo más que usted tiene que proveer. but let me tell you, there's something else we must provide. La provisión que tenemos que hacer como padres y The madres provision that we must make as a mother or a father no solamente incluye el aspecto económico para sostener a nuestra familia, not only includes the economic aspect of supporting a family, sino el proveer seguridad y estabilidad familiar. but also providing security and family stability. No hay nada que dañe más el estado emocional de un hijo There's nothing that damages the emotional state of a child more cuando no hay paz ni estabilidad en el hogar. than when there is no peace or stability in the home. Mira, a veces no sabemos, nuestros hijos lloran en silencio Look, sometimes we don't know, but our children cry in silence porque no hay paz y armonía en el hogar. because there is no peace or harmony in the home. Porque aunque hemos sido buenos proveedores, Because even though we have been good providers, no hemos creado el ambiente de seguridad, we have not created an atmosphere of security el ambiente de estabilidad emocional que nuestros hijos necesitan. or an atmosphere of emotional stability that our children Mire, y need. eso es sumamente importante para el desarrollo emocional de nuestros hijos. And this is extremely important for the emotional development of our De children. hecho, yo creo que por lo And general, actually, I think in general, la mayoría somos buenos proveedores, the majority of us are great providers. pero donde a veces fallamos But sometimes where we fail es en proveer la estabilidad emocional que nuestra familia necesita. is in providing the emotional stability that our family needs. ¿Cómo está la estabilidad emocional en tu hogar? How is the emotional stability in your home? ¿Añoran tus hijos estar en casa? Do your children yearn to be in your home? Mira, hermano, yo no puedo romper confidencias, Look, I can't break confidence, pero le puedo decir que he escuchado muchas historias but I can tell you I've heard many stories de hijos que están muy heridos, of children who are so hurt. porque aunque ha habido provisión económica para ellos, Because even though there has been economic provision for them, no ha habido ambiente de amor, de paz y armonía en el hogar. there has not been an atmosphere of love, peace, and harmony in the household. Entonces tenemos que hacer ambas. So we must do both. Proveer económicamente para ellos, Provide economically for them, pero también proveer el ambiente estable y sanador que ellos necesitan. but also provide a healing and stable environment for them. Usted sabe que uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, You know, one of the names of God is Jehovah Jireh, que eso significa el Señor proveerá. which means the Lord provides. Y Pablo, cuando le dice a Timoteo And Paul, when he is writing to Timothy, que el que no provee para los suyos, dice, ha negado la fe. that the one who does not provide for those his relatives has denied the faith. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está imitando al Padre, Because when one is imitating the Father, entonces uno está actuando con la misma fe. then we are acting in the same faith. El Padre ha sido nuestro proveedor. The Father has been our Pero provider. no solamente aquel que ha provisto económicamente para nuestras necesidades, But not only the one who has given to our needs, sino que ha creado un ambiente de amor incomparable para nosotros. but the one who has also provided an incomparable atmosphere of love for us. Un amor donde reina la paz en el hogar del Padre. Love that reigns peace in the house. Y cuando eso ocurre, hermano, tú te levantas emocionalmente estable. And when you do that, you wake up emotionally stable. Entonces, tenemos que ser proveedores, So we must be providers. porque si no estamos negando la fe. Because if not, we are denying the faith. Pero sabe que la fe no es solamente el proveer económicamente, But you know, faith is not simply giving economically, sino el proveer el ambiente que el mismo Padre ha creado para nosotros. but providing an atmosphere that the very Father has provided for Un us. ambiente de amor, An atmosphere of un love, ambiente de paz, an atmosphere of peace, un ambiente de perdón. an environment of forgiveness. O sea, Dios modeló eso para nosotros. So he didn't deny that for Al us. punto que su propio Hijo derramó la sangre para el perdón de nuestros pecados. To the point that Jesus himself, his own son, gave his life for the forgiveness Por of eso our tenemos que sins. proveer. That's why we must provide. Y si estás pasando por momentos difíciles, déjame decirte esta promesa de parte de Dios para ti. And if you are going through a difficult time, let me give you these words of promise for you. Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses, el capítulo 4, versículo 19. Paul writes to the church in Philippians in chapter 4, verse 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, And my God shall supply all your need conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. according to his riches in glory by Christ Jesus. Esa es la promesa de Dios para ti. That is the promise of God for you. Y si Dios promete proveerte a ti, And if God promises to provide for entonces you, Dios te está diciendo que Dios también te va a utilizar
y te va a bendecir para que tú proveas a los tuyos. then God is also going to tell you, and He's going to provide for you to provide for those you love. Pero no olvides proveer el ambiente de seguridad, de amor y de paz que tanto necesita tu familia. Don't forget to supply that environment of love, peace, and harmony to your relatives. Entonces, hemos dicho hasta el momento So we've set up to the moment que la primera huella que debemos estampar a nuestros hijos es la de promotor. that the first fingerprint we must leave our children is that of a promoter. Y la segunda huella es la huella de un proveedor. And the second is that of a provider. Ahora, la tercera huella que debemos estampar en la vida de nuestros hijos Now, the third fingerprint we must stamp on our children es la huella de profesor. is one of a professor. Por eso Salomón en Proverbios 22:6 dice estas palabras. That's why Solomon in Proverbs chapter 22, verse 6 says these words. Instruye al niño en el camino correcto, It says, instruct children on the right path, y aún en su vejez no lo abandonará. and even when they are old, they will not turn from it. Esa palabra instruye That word instructs significa entrena, means to train up, significa dirige, means to direct, capacita, to give capacity prepara. to prepare. Esa es la misión que Dios nos ha dado a nosotros. That is the mission that God has given us. No podemos conformarnos con lo que el pastor enseña el domingo. We cannot conform with simply what the pastor teaches on a Sunday. Tampoco como padres y madres podemos conformarnos con lo que aprendemos en los grupos pequeños. Or as fathers and mothers, we can't just be conformed to what we learn in small groups. Tampoco podemos conformarnos con lo que los maestros enseñan en Senda Kids. We also can't just conform ourselves to what the teachers are teaching our children in Senda Kids. Como padres tenemos que ser sus profesores. As parents, we need to be their professors. Tenemos que ser sus maestros. We need to be their teachers. No solamente enseñarles con nuestras palabras, Not only teach them with our words, pero también enseñarles con nuestras acciones. but also teach them with our Que actions. estemos modelando lo que nuestras palabras están expresando. That we be modeling what our words are expressing. Porque realmente es un doble impacto en la vida de nuestros hijos. Because truly it is a double impact in the lives of our children. Cuando decimos lo que ellos deben hacer When we say what they must do, y hacemos lo que ellos deben hacer, and we do what they must do, entonces ellos van a aprender muchísimo más. then they will learn much more. Porque ese es el doble impacto que podemos tener en la vida de nuestros hijos. Because that's the double impact that we can have in the lives of our children. Si usted va al Antiguo Testamento, If you go into the Old usted Testament, sabe que Moisés le dio un mandato de parte de Dios a la nación de Israel. we know that Moses gave mandates to the children of God and the Israelites. Y este es un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros. And this is a passage that many of us know. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Deuteronomy chapter 6, verses 6 through 7. Dice, y esta palabra que yo te mando hoy And these words which I command you today estarán sobre tu corazón. shall be in your heart. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tus palabras The word says, in my heart I have held on to your words, para no pecar contra ti. so that I may not sin against you. Entonces te das cuenta que como padre, So do you realize that as parents, antes de enseñarle la palabra a nuestros hijos, before teaching them the word, tenemos que guardarla en nuestro we corazón. must guard it in our heart. Tenemos que hacerlo parte de nuestro estilo de vida. We must make it part of our lifestyle. Tenemos que vivir en congruencia con lo que la palabra de Dios enseña. We need to live in congruency with what the word of God teaches. Por eso dice, estarán sobre tu corazón. And they will be upon your heart. Y luego dice, y las enseñaréis diligentemente a nuestros hijos. And then it continues saying, you shall teach them diligently to your O children. sea, cuando dice diligentemente, Now when it says diligent, habla con mucho cuidado, it speaks that we must do it carefully, con toda la atención que eso requiere. with all the attention that Le requires. enseñaréis diligentemente a nuestros hijos. You shall teach them diligently to your children, En la casa, in your homes, andando por el camino, when you walk by the way, al acostarte, when you lie down, cuando te levantes. when you rise up. En otras palabras, en todo momento, In other words, at all con times, nuestras palabras with our y words con nuestras acciones, and with our actions, estamos enseñando a nuestros hijos. we are teaching our children. Por mire, hermano, una de las cosas que Dios siempre estuvo confrontando mientras estuvo en la tierra Look, brothers, one of the things that the Lord was always confronting when he was on earth es que Jesucristo enfrentaba siempre is that Jesus Christ always a los confronted fariseos y los saduceos. the Pharisees and Sadducees. Porque a menudo ellos enseñaban una cosa, Because on many occasions they would teach one thing, pero hacían algo totalmente distinto. but they would do something totally opposite. Y Jesús una ocasión le dijo a ellos, And Jesus on an occasion said to them, hagan como ellos dicen, do as they say, pero no como ellos but hacen. not as they do. ¿Sabes por qué? Porque enseñaban lo You know, correcto, because they would teach the correct thing, pero no hacían lo correcto. but they wouldn't do the correct thing.
Yo no quiero que el Padre nos diga a cada uno de nosotros. I don't want the Father to tell each one of us. ¿Te imaginas que el Padre tenga que decirle a nuestros hijos, Can you imagine that the Father has to tell their children, hagan lo que ellos dicen, do what they say, pero no lo que ellos hacen? but not what they do? Es como el padre que le dice a hijo, hijo, no fumes. It's like the father who says, child, don't smoke. Y ahí está fumando frente al hijo. And there he is smoking in front of his child. Es como el padre que le dice al hijo, no mientas. It's like the father who tells his child, don't lie. Y cuando el pastor va a la casa a tocar la puerta, And when the pastor goes to the house and knocks on the door, le dice, hijo, dile que no estoy. say, son, tell him I'm not here. Tenemos que ser congruentes en lo que enseñamos y en lo que vivimos. We need to show congruency in what we say and how we live. Versículo 8 y 9 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. It says in verses 8 and 9, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on your doorposts of your house and on your gates. En otras palabras, nuestro hogar debe estar inundado con la palabra de Dios. In other words, our home should be inundated with the Word of God. ¿Qué es lo que tus hijos tienen como póster en su cuarto? What is it that your children have as posters in their room? Ay, que al nene le gusta Pokémon. No, is that our child likes Pokemon? ¿Usted no cree que sería de mayor bendición Don't you think it would be of greater blessing que tuviera un versículo de la palabra de Dios ahí? that they would have a verse of the Word of God Que there? pudiera tener la luz de Dios alumbrando constantemente en su mente y en su corazón. That they have the light of the Word of God constantly illuminating their minds? Ay, pastor, que yo quiero que se decore de Disney. I just want them to decorate at Disney. Mire, aquí hay verdaderamente héroes en la palabra de Look, Dios. there are true heroes here in the Word of Busca God. un héroe de la palabra de Dios Seek out a hero in the Word of God y escribir la biografía de esa persona ahí en la pared. and write the biography of that person on the wall. Inspíralos para que pueda haber un modelo real de parte de Dios. Inspire them so they can see a true role model and part of God. Eso es lo que Dios hace constantemente. That's what God does constantly. Dios nos enseña con su palabra cómo debemos vivir. God teaches us with His Word how we must live. Y esta enseñanza debe ser una enseñanza, hermano, que les llena en todo lugar y en todo momento. And this teaching must be a teaching that fills their entire household. Aquel que sabe mejor español que yo a los hombres puede ayudar. Those who know better Spanish than I do maybe can help me. En inglés se dice it should overwhelm their lives. Debe saturar su vida. It must saturate their life. Debe estar como cargado. O sea, ya papi, no me enseñe mala palabra. Oh, Pastor, Dad, don't stop teaching me the Word. Por eso dice, That's why it says, estarán como una señal en tu mano, it says it will be a sign on your hand, en los frontales entre tus ojos. shall be frontlets in your head. La escribirás en los postes de tu casa You shall write them on the doorposts of your y en home la puerta de tu and casa. on your gates. ¿Usted entiende lo que Dios está tratando de decirnos? You understand what God is trying to teach us? Y déjeme decirle, iglesia, ahora es cuando es más importante vivir de esa manera. And let me tell you, church, this is when it's most important to live this way. Aunque nos digan fanáticos, viva de esa manera. Even though they call us fanatics, tell us, let's live that way. Porque Satanás está endoctrinando a tus hijos en las escuelas. Because Satan is indoctrinating your kids in the schools. Y día y noche por correo electrónico, And day and night through emails. en las pizarras allí del salón, There on the whiteboards of their schools. o en las pantallas de televisor, Or on the television o en los screens. boletines que reciben escritos, Or in the bulletins that they receive that o are la written down. enseñanza de sus Or the maestros. teachings of their teachers. Le están enseñando algo que es antibíblico, They're teaching them things that are anti-biblical. saturándolo con las doctrinas de demonios que este mundo está enseñando. Saturating them with demonic ideas that are Y saturating a the veces world. como iglesia estamos tan pasivos en esa And área, sometimes as a church we are so passive in this area. mientras el maligno le llena la mente a nuestros hijos de toda mentira. Well, the enemy fills their minds with all types of lies. Iglesia, tenemos que levantarnos bajo la autoridad de Dios. Church, we must rise up under the Tenemos authority que of cubrir God. a nuestros hijos con la verdad de la palabra We de Dios. must cover our children with the word of God. Ayer mientras compartía con mis hijos, Yesterday, as I was sharing time with my children, me estaban compartiendo testimonio de los middle school de esta escuela, de esta iglesia. they were sharing testimonies of what the Lord is doing with the middle school children in this church. Y cómo ellos estaban testificando de las cosas grandes que Dios está haciendo a través de ellos. And as they were testifying of the great things that God is doing in their lives, Pero también de los ataques que reciben en las escuelas. but also of the attacks that they are receiving in the schools. Y mis hijos se estaban gozando porque veían la autoridad y la unción que estos jóvenes tienen. And my children were overjoyed because they saw with the authority and the anointing with which they spoke.
Jóvenes, Dios los ha puesto en ese lugar para que usted sea la voz de Dios ahí. Aleluya. Youth, God has placed you in your schools to be God's voice there. No te dejes intimidar por lo que el mundo te dice. Don't be intimidated by what the world says. Levántate con la autoridad que Dios te ha dado. Raise up with the authority that God has given you. Levanta la antorcha de la verdad. Raise Aleluya. up the torch of truth Para que alumbre en medio de las tinieblas que arropa este mundo. so that it may light up the world of darkness around Mire, us. iglesia, yo estoy contento por los adultos de esta iglesia. Church, I'm so happy with the adults of this church. Pero tengo que confesarle que estoy lleno de emoción con la juventud de esta iglesia. But I need to tell you, I'm filled with emotion with the youth of this church. Porque veo lo que Dios está haciendo. Because I see what God is doing. Preservando un remanente fiel. Preserving a faithful remnant Que no compromete la verdad de Dios. that does not compromise the word Que of no se God. avergüenza del That are evangelio. not ashamed of the gospel. Pero ¿sabe por qué eso But ocurre? you know what that occurs? Porque hay padres y madres que le han sembrado la verdad de Dios en su Because there are corazón. fathers and mothers who have planted the truth of the word of God in their Hallelujah. hearts. Tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. We have to instruct our children in the word of God. Número 4. Number 4, La huella que debemos estar para nuestros hijos también incluye ser protectores. the fourth fingerprint we must stamp on our children is one of a protector. Y cuando digo ser protector, And when I'm talking about being a protector, no me estoy refiriendo necesariamente de protegerlo físicamente. I'm not simply speaking about protecting them physically. Aunque por supuesto eso es parte de nuestra responsabilidad. And even though, of course, that is part of our responsibility. Pero me estoy refiriendo a dos cosas. But I'm referring to two things. Me estoy refiriendo a proteger a tus hijos del menosprecio de otros. I'm telling about being able to protect your children from the despising of others. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, Paul, when he writes to Timothy, en 1 Timoteo 4:12 le dice estas palabras: in 1 Timothy 4:12 writes these words: que ninguno tenga en poco tu juventud. Let no one despise your youth. ¿Te das cuenta? Porque a veces, Because oftentimes, si no tenemos cuidado, if we are not careful, podemos tener en poco la vida de nuestros jóvenes. we can sometimes disregard the lives of our children. Y Pablo le dice a Timoteo And Paul says to Timothy, que ninguno tenga en poco tu juventud, let no one despise your youth, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. En otras palabras, jóvenes, In other words, youth, ustedes van a ser una influencia real you are going to be a true influence con sus palabras, with your words, con su conducta, with your con conduct, su amor, with your con love, ese espíritu ferviente, with that fervent spirit, con la fe with faith, y con la pureza que los va a distinguir. and with the purity that will distinguish you. Pero yo sé But I know que cuando somos muy jóvenes, that when we are very young, me pasa a mí que soy joven, like it happens to me because I'm old, lo perdono porque es mi hijo. I forgive him. Él no está muy lejos de mí, ¿oyeron? He's not too far from me. Mira, iglesia, Listen, church. ¿por dónde he ido? ¿Qué pasa cuando el hijo interrumpe al padre? What was I saying to you? I don't know. I'm just teaching him not to do that again. No, just kidding. Mira, a menudo como padres Oftentimes, as parents, tenemos esta capacidad de hablar a nuestros hijos, we have this capacity to speak to our children de dejar que otros hablen de nuestros hijos. and allowing others to speak about our children. Y si no tenemos cuidado, And if we are not careful, les menospreciamos porque son jóvenes. we disregard them because they are young. Y lo que yo estaba diciendo era esto: And what I was saying was this, es que cuando yo fui joven, is that when I was young, y sigo siendo joven, Gio, and I continue being young, me siento joven, I feel young como un teenager de 19 años, as a teenager of 19, sin pelo pero joven. without hair, but I'm young. ¿Por dónde iba yo? Se me está viendo la edad. Cuando yo comencé a pastorear a los 32 años, When I started pastoring at 32 years of age, tuve que ganarme el respeto de mucha gente que era mayor que yo. I had to gain the respect of many who are older than me. Cuando yo era joven, When I was young,
Veía gente adulta que no valoraban quién yo era. I saw adults who did not value who I was. Pero me di cuenta que había otros que sí podían ver potencial en mí. But I saw others who could see the potential in me. Y comenzaron a invertir tiempo en mí. And they started to invest time in Y me. comenzaron a enseñarme, mira, tienes valor. And they started to tell me, yes, you have Puedes ser de value. impacto tú en la comunidad. You can be an impact to the community. Hace como unas 2 semanas atrás, About 2 weeks ago, uno de los pastores que mayormente ha impactado mi vida, one of the pastors who has greatly impacted my life, que fue el pastor que nos casó a la pastora y a mí. who was the pastor that married my wife and I, Él falleció, he passed away. pero a pesar de que falleció, But even though he passed yo le away, estaba dando gracias a Dios, I was giving thanks to God porque Él fue el primer pastor que creyó en mí. because he was the first pastor who believed Cuando in yo me. era un adolescente, When I was a young man, bastante travieso, very, very y estaba troublesome, bromeando en la escuela dominical, and I was messing around in Sunday school, Él me encaminó por el camino correcto. he brought me through the right way. Pero ¿sabe cómo lo hizo? But you know how he did it? No lo hizo reprendiéndome. He didn't do it by constantly giving me discouragement. ¿Sabe cómo me disciplinó? You know how he disciplined me? Con una sobredosis de amor. With an overdose of love. Y fue impresionante, And it was incredible porque me amó tanto because he loved me so much al punto que yo comencé a cambiar por el amor que Él me tenía. that I started to change Because of the love He had for me. por el amor que tenía por mí. Entonces, mire, si usted quiere que sus hijos cambien, So if you want your children to change, inúndalos con una sobredosis de amor. drench them in an overdose of Y love. si no tienes hijos, And if you don't have children, mira, ama a los hijos de otra persona. look, love the children of another. Muestra el amor. Show them love. Habla de las cualidades que ellos tienen. Speak to the qualities that they have. Enséñales que ninguno tenga en poco la juventud de ellos. That tell them that they shouldn't let anyone despise their youth. Yo estoy convencido que el avivamiento viene también por los jóvenes. I'm convinced that a revival comes through youth. Amén. Amen? Los jóvenes lo creen. Youth, you believe it? Y dije también, And I also said, no and solamente, I said not only porque el avivamiento viene a través de todos, because a revival comes through all of us, pero también los incluye a ellos. but it also includes them. Y eso ocurre cuando nosotros no dejamos que otros menosprecien a nuestros hijos. And that occurs when we don't let anyone despise our youth. Ahora, cuando hablamos de dejar la huella de protector, But when we also speak about leaving a fingerprint of a protector, no solamente estamos hablando de proteger a nuestros hijos del menosprecio de otros, but we're not only talking about protecting them from the despising of others, sino de proteger a nuestros hijos de que descuiden su don. but for protecting them from neglecting their gifts. Porque a veces, hermano, tenemos hijos que son talentosos, Because oftentimes we have children who are so tienen talented, dones espirituales, they have spiritual gifts, pero lo hemos dejado que lo descuiden. but we have allowed them to disregard Lo them. hemos dejado que se enfoquen en los estudios We have allowed them to focus completely on their y se studies, desenfoquen de Dios. and they become unfocused on Lo hemos God. dejado que se enfoquen en los deportes, We have allowed them to focus on sports, pero no se enfoquen en las disciplinas espirituales. but they don't focus on the spiritual disciplines. Los llevamos a ejercitarse físicamente, We bring them to exercise themselves physically, pero no le enseñamos las disciplinas espirituales que necesitan. but we don't teach them the spiritual disciplines that they need. Y amado, tenemos nosotros que realmente estar enfocados en esa verdad. Look, we must be focused on that truth. Tenemos que también ayudarles We need to help them. a que ocurra lo que Pablo le dice a Timoteo. That occurs what the Apostle Paul says to Timothy En 1 Timoteo 4:14, in 1 Timothy 4:14. Pablo le dijo, no descuides el don que hay en ti, Apostle Paul says, do not neglect the gift that is in you, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the eldership. Tú tienes que proteger a tus hijos You have to protect your children para que no descuiden los dones que Dios les ha dado. for them to not neglect the gifts that they Yo he have been compartido given. esto con ustedes anteriormente. I've shared this with you before, Y es que yo siempre le he enseñado a mis hijos is that I've always taught my que children no importa en la etapa que ellos estén, that it doesn't matter the stage they are in, ya sean estudiantes whether they are o students ya sean or whether profesionales, they are professionals. Dios siempre se merece el primado. God always deserves what's first. No hay que dejar a Dios, You don't have to leave no hay que God. dejar de servir a Dios You don't have to stop serving porque estamos God estudiando, because you're studying, porque estamos trabajando. because you're working. No, pero es que no voy a la iglesia porque estoy muy ocupado estudiando. Oh no, I'm not going to church because I'm too busy studying. Mire, yo le dije a mis hijos, hagan esto. Look, I told my children, do this. Hagan como hicieron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Do what Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego did.
donde se enfocaron tanto en honrar a Dios, where they focused so much in honoring God, en dedicarse al servicio de Dios in dedicating themselves to the service of God, y en no contaminarse con las cosas del mundo, and to not contaminate themselves with the things of the world. que la Biblia dice que Dios los hizo 10 veces más sabios que los otros sabios. That the word says that God made them 10 times more wise than all the other wise men. Si tus hijos sirven a Dios If your children serve God mientras son estudiantes, while they are students, mientras están while trabajando they are y working, en todo momento, and in every moment, Dios va a bendecirlos abundantemente. God will bless them abundantly. Yo lo digo porque lo he visto en la vida de mis hijos I can say it because I've seen it in the lives of my de children muchísimas maneras, in many ways. pero siempre le enseñé But I always taught them que tienen que estar activos con sus dones that they must be active with their y que no deben giftings. descuidar el don. ¿Qué significa no descuides el don que hay en ti? What does it mean to not neglect the gift that is in En you? otras palabras, no te es desactivado. In other words, don't become deactivated. O sea, actívate, usa el don que Dios te ha dado. In other words, activate, use the gifts that God has given you. Cuando dice todo tiene su tiempo, When it says that everything has its time, no está diciendo, hermano, que usted tiene que pasar años haciendo algo it solamente. doesn't say that you have to spend years doing something. No, mira, hay 7 días a la semana. Look, there are 7 days a week. ¿En cuál de ellos estás utilizando para servir a Dios? And which one of them are you utilizing to serve God? ¿O es que tú vas a estudiar los 7 días a la semana, 24 horas al día? Or is it that you're going to be studying 24/7? If you say yes, that's a lie. Si tú dices que sí, es una mentira. You have to have a balanced life. Tienes que tener una vida balanceada. Y como padre, nuestra responsabilidad And as fathers, our responsibility es proteger la vida de nuestros hijos. is to protect the lives of our children. Protegerlo del menosprecio de otros To protect them from the despising of y others. protegerlo de que no descuiden sus dones. And to protect them from the neglecting of their gifts. Y la quinta, y con esto voy a terminar, And the fifth fingerprint, and with this I want to finish. la quinta huella que debemos estampar en nuestros hijos The fifth fingerprint we must stamp on our children es la de profeta. is the one of a prophet. Este es un pasaje muy interesante, This is a very interesting passage. porque si lo leemos a la ligera Because if we read it too quickly y no vamos a la profundidad en la historia de estas personas, and we don't go into the depths of the story of these y people, de hecho si no nos vamos generaciones futuras and if we don't go into future generations para mirar lo que pasó con sus descendientes, to see what happened with their descendants, entonces no podemos ver el valor de este principio. then we cannot see the value of this principle. Pero vamos a comenzar en Génesis 35, versículo 17. But let's start in Genesis 35, verse 17. Dice, en el momento más difícil del parto, And as she was having great difficulty in childbirth, la partera le dijo, no temas, the midwife said to her, "Don't despair, estás por tener otro varón. for you have another son." No obstante, ella se estaba muriendo As she breathed her last, for she was dying, y en sus últimos suspiros alcanzó llamar a su hijo Benoní. she named her son Ben-Ani. Pero Jacob, su padre, But his father Jacob le puso su nombre Benjamín. named him Benjamin. En este momento, In this moment, si no me equivoco, es Raquel. if I'm not mistaken, Si no me it's corrigen Rachel. porque ya me hace falta una taza de café. If they don't correct me because I need a cup of coffee. Pero Jacob cuando ella está en este momento de dolor, But when she is in this moment of pain, en un momento de desesperación, nombra a su hijo Benoní, in a moment of desperation, she names her child Ben-Ani, que significa hijo de mi aflicción which means son of my o affliction, hijo de mi tristeza. or son of my En otras palabras, sadness. me está causando tristeza, In other words, he is causing me me está sadness. causando aflicción. He's causing me affliction. Pero ¿sabe lo que hace Jacob? But you know what Jacob does? Jacob inmediatamente dice, no, ese no es su nombre. Jacob says immediately, no, that's not his Y name. le pone por nombre Benjamín. And he puts his name as Y Benjamin. Benjamín en hebreo significa hijo de mi mano derecha. And Benjamin in Hebrew means son of my right hand. En otras palabras, se refiere al simbolismo de fuerza o de virtud. In other words, it refers to a right as a symbol of strength or virtue. Le estaba diciendo, vas a ser una persona fuerte, In other words, he is saying you're going to be a strong man. vas a ser una persona favorecida. You're going to be a person who is favored. Entonces vemos, Raquel hablaba en medio de su dolor So Rachel was speaking in the midst of her pain. y estaba profetizando con su boca sobre la vida de su hijo, And she was prophesying with her mouth over the life of her child. recordando cómo le estaba causando aflicción. Remembering how she was being caused affliction. Pero vemos a Benjamín, But we see que Benjamin tiene su mente enfocada en el futuro. having his eyes focused on the future. Vemos a Jacob que está hablando sobre la vida de su hijo Benjamín. We see that Jacob's
speaking into the life of his son Benjamin, de cómo iban a ser las cosas en el futuro. of how things were to be in the Pero future. es posible que tú estás mirando a tus hijos hoy en día It could be possible that you're seeing your children y today, lo que ve todo grita aflicción, and what you see, everything is screaming affliction. todo grita tristeza. Everything is screaming Pero hay que sadness. comenzar a hablar de manera distinta sobre la vida de nuestros hijos. But we must speak in a different way over the lives of our children. Porque Dios puede cambiar la condición de nuestros hijos. Because God can change the condition of our Pero children. tenemos que But creerlo. we need to believe it. Y cuando lo creemos, And when we believe it, entonces comenzamos a declararlo por fe con nuestra boca. and we begin to declare it by faith with our mouth. Tenemos que hacer como Dios hace. We need to do as God does. La Biblia dice que Dios declara las cosas que no son como si fueran. The Bible says that God declares that things that are not as if they were. Y nosotros como hijos de Dios And us as children of God debemos imitar la actitud de Dios. must imitate the attitude of God. Mira, si Dios fuera a hablar sobre tu vida como te vio hace 10 años atrás, If God were to speak into your life as he did 10 years ago, a lo mejor y no hubiese dicho lo que podía ser tu vida, and he maybe said what it couldn't possibly be done in your life, si se enfocaba en donde estabas if you focus on where you were at y donde podrías estar, and rather than where you could be, las cosas a lo mejor no fueran como están hoy. maybe things would not be as they are today. Pero Dios es el que declara las cosas que no son como si fueran. But God is the one who declares the things that are not as if they were. Y a menudo cuando las circunstancias son adversas, And oftentimes when there are adverse circumstances, nuestras reacciones ser pesimistas y negativos. our reaction is to be pessimistic and negative. Pero Dios quiere que te llene de fe hoy. But God wants to fill you up with faith Y que today. hables con fe bendiciones sobre la vida de tu hijo y de tu hija. And that you speak with faith and blessings in the lives of your children. Tenemos, hermano, que ser intencional en declarar bendición sobre ellos. We must be intentional to declare that over them. De hecho, vamos a ver unas profecías, que es la segunda profecía que Jacob habla sobre la vida de Benjamín. Actually, we're going to listen to another prophecy that this is the second prophecy that Jacob speaks over Benjamin. Génesis 49:27. Genesis 49:27. Dice, Benjamín es lobo arrebatador. Benjamin is a ravenous wolf. A la mañana comerá la presa In the morning he shall devour the prey, y a la tarde repartirá los despojos. and at night he shall divide the spoil. Ahora, quiero que usted entienda realmente lo que está diciendo la palabra. Now, I want you to listen exactly to what the word is trying to say. Ahora está Jacob hablando sobre la vida de su hijo Benjamín. Now, Jacob is speaking over the life of Benjamin. Dice, Benjamín es un lobo arrebatador. It says that Benjamin is a ravenous wolf. Eso ante los oídos de mucha gente dice, eso es horrible. Now, in the ears of many, that can sound crazy. Pero sabe, es porque lo estamos pensando en el aspecto negativo. Is that we're thinking about it in a negative way. Pero el aspecto positivo es un mensaje precioso. But in the positive sense, it is a beautiful message. Cuando dice que es un lobo arrebatador, When it says that Benjamin is a ravenous wolf, le está diciendo, tú vas a tomar lo que te pertenece. it says that you will take what belongs to Lo que you, el enemigo te quiere robar. what the enemy wants to steal from Lo que you, el enemigo te ha robado. what the enemy has stolen Mira, from you. hay cosas que el enemigo le ha robado a nuestros hijos. Look, there are things that the enemy has stolen in our Y children. nosotros tenemos que declarar que Dios le devolverá eso que el maligno le ha robado. And we need to declare, for them to declare that the Lord, that they need to say what the enemy has robbed of them. Porque si le hablamos de lo negativo nada más Because if we talk about the negative y only, no le traemos un rayo de esperanza, and we don't even give a ray of hope, y si no tenemos fe suficiente para declarar las cosas que no son como si fueran, and we don't have enough faith to declare the things that are not as if they were, entonces lamentablemente no veremos cambios reales en la vida de nuestros hijos. then sadly we will not see a true change in the lives of our children. Dice, a la mañana comerá la presa. It says, in the morning he shall devour the prey. Eso es lo que significa que en la mañana vencerá a sus enemigos. In other words, that in the morning he will defeat his enemies. ¿Cuáles son los enemigos de tus hijos hoy en día? What are the enemies of your children today? ¿Estás declarando que Él los va a vencer? Are you declaring who will be able to overcome them? Mira, tenemos que declarar, sí lo vas a vencer. We need to declare, yes, you will overcome them. Esa debilidad que tienes That weakness that you have no es para tu destrucción. is not for your destruction. Dios ha dicho, bástate mi gracia. The word said, God says, enough is my grace. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Enough is my grace because my power is perfected in the midst of weakness.
Tenemos que comenzar a hablar de esa manera sobre la vida de nuestros hijos. We need to start speaking in that way over the lives of our children. A la mañana comerá la presa. In the morning you shall devour the prey, Y después dice, y a la tarde repartirá los despojos. and at night he shall divide the spoil. Los despojos era todo lo que se colectaba después de haber ganado un ejército. The spoil was everything that was collected after an army won a war. Y lo que está diciendo Jacob sobre la vida de su hijo Benjamín And what Jacob is saying over the life of his child Benjamin es que tú vas a ser un repartidor de bendiciones. is that you will be a distributor of blessings. Ahora, ¿cuántos saben que tú no puedes repartir bendiciones Now, how many know that you will not be able to impart blessing a menos que tú hayas sido bendecido primero? unless you have been blessed first? Entonces lo que Dios estaba diciendo, te voy a bendecir So what God is saying is, I will bless you, y tú te vas a convertir en un repartidor de and you will bendiciones. become a distributor of blessings. Mira, amado hermano, nosotros con la autoridad que Dios nos ha dado, Look, beloved brothers and sisters, with the authority that God has con given la us, cobertura que tenemos de parte del Padre en nuestras vidas, with the covering that we have from God in our life, también podemos cubrir la vida de nuestros hijos we can also cover the lives of our y children. podemos declarar bendiciones sobre And we ellos. can declare blessings over them. Comienza a bendecir a tus hijos. Start to bless your children. Comienza a confesar y a repartir esas bendiciones. Start to confess and distribute those blessings. Aleluya. Amen. Y este es el último versículo que le voy a dar. And this is the last verse I'm going to give you. Y es tan And importante it's so important porque aquí que vamos a entender lo que le dije al principio del mensaje. because here we will understand what I said at the beginning of the message. Es que no siempre podemos medir el impacto de nuestras palabras. Is that we cannot always measure the impact of our words. De hecho, a veces pasarán siglos sin poder verlo. Actually, many centuries can go by before even seeing it. Si ustedes miran Primera de Crónicas 8:40, If you read 1 Chronicles 8:40, dice, los hijos de Ulán fueron hombres guerreros valientes, it says the sons of Ulam were brave warriors who could handle the bow. diestros con el arco. They were able to handle a bow. Dice, tuvieron muchos hijos y nietos, They had many sons and grandsons, 150 en total. 150 in total. Y todos estos fueron los descendientes de quién? And all these were the descendants of who? ¿De quién? Of who? Descendientes de Benjamín. Descendants of Benjamin. ¿Te das cuenta? Do you realize Cuando Jacob habla proféticamente sobre la vida de su hijo when Jacob speaks prophetically over the life of his child y Benjamín recibe estas bendiciones, and Benjamin receives these blessings? no era una bendición solo para él, It is not a blessing just for era una him. bendición sobre sus It hijos, is a blessing over his sobre sus children, nietos, over his sobre los nietos de sus grandkids, nietos. and his grandkids. Por eso, como hijos de Dios, As children of God, tenemos que escoger sabiamente nuestras palabras, we need to choose wisely our words. porque tus palabras impactarán generaciones futuras. Because your words will impact future generations. Los descendientes de Benjamín The descendants of Benjamin fueron expertos y hábiles arqueros. were truly well with a bow. De hecho, de la tribu de Benjamín Actually, in the tribe of Benjamin, salió el juez Ahod, the judge Ehud came out, quien libró al pueblo de Israel de Eglón, rey de Moab. who delivered the people of Israel from Eglon, king of Moab, Después que estuvieron 18 años bajo la servidumbre de ellos. to whom they were submitted to for 18 years. También de la tribu de Benjamín Also, from the tribe of Benjamin viene el primer rey de Israel, Saúl. came the first king of Israel, Saul. ¿Y sabe quién también viene de la descendencia de Benjamín? And you know who also came from the descendants of Benjamin? Uno de los apóstoles que más ha impactado al mundo, One of the apostles who most impacted the world, el apóstol the Pablo. apostle Paul. Pablo es un descendiente de la tribu de Benjamín. Paul was a descendant of the tribe of ¿Te das Benjamin. cuenta qué diferencia hace? Do you realize what the difference it Cuando makes? marcamos con la huella del propósito en la vida de nuestros When hijos, we mark in the fingerprint of purpose in the lives of our children. cuando hablamos lo que Dios desea que ocurra en la vida de ellos. When we speak what the Lord wants to say in their lives. Entonces, en conclusión, So in conclusion, si queremos bendecir la vida de nuestros hijos, if we want to bless our children, tenemos que estampar a nuestros hijos con las huellas de 5 áreas distintas. we have to stamp on our children the fingerprints of 5 different areas. Como promotor, As a promoter, como proveedor, as a provider, como profesor, as a professor, como protector as a protector, y como profeta. and as a prophet. Mire, esto es tan importante, padres, por favor escúchenme. This is so important,
Parents, listen. Si usted vive bajo estos 5 principios, If you live under these 5 principles, el efecto que usted tendrá sobre sus hijos the effect that you will have over your y children sobre las generaciones futuras será glorioso. and over future generations will be glorious. Pero para eso tenemos que tomar acciones hoy, Before that, we need to take action today para que eso se haga una realidad. for that to become a reality. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? Se pueden quedar sentados. You may be seated. Padre, te doy gracias por esta palabra. Father, I give you thanks for this word. Esta palabra que es verdad. This word that is truth. Esta palabra que es profética. This word that is prophetic. Esta palabra que es una luz que alumbra nuestro camino. This word that is a light that shines onto our path. Esta palabra que nos demuestra el plan a seguir A word that shows us a path in which we must follow. para que nuestros hijos puedan ser verdaderamente bendecidos y útiles en tu reino. For our children to truly be useful in your kingdom. Yo oro que esto quede grabado en los corazones I pray that this may be marked in their hearts y que también, Padre, puedan llevarlo a cabo día tras día. and that they can bring it out day by day. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. I ask you, Father, in the name of Jesus. Amén. Amen. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.